Pues si estamos hablando de usted, por ejemplo, se habrá dado cuenta de que en muchas ocasiones le piden unas pruebas alérgicas. Pero, ¿cuánto tiempo duran? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? Doctor Tomás Chivato, cuéntenos. ¿Realmente las pruebas alérgicas son definitivas para encontrar la solución o por lo menos el diagnóstico? Ciertamente disponemos de una batería de pruebas que son realmente útiles para llegar al diagnóstico exacto. Las pruebas más rápidas que hacemos son las pruebas cutáneas, con esos alergenos bien seleccionados sobre una piel sana. Podemos, siempre basándonos en la historia clínica y la exploración física, hacer un diagnóstico muy acertado de qué alergeno está produciendo la alergia respiratoria. Lo mismo nos ocurre con la alergia a alimentos o con determinadas alergias a fármacos. Esas pruebas son cualitativas. Si queremos medir exactamente el nivel de alergia, debemos recurrir a las pruebas analíticas, porque midiendo los anticuerpos podemos decir si un paciente está muy sensibilizado o poco sensibilizado. Y en ocasiones tenemos que recurrir a estos diagnósticos por componentes que nos permiten identificar claramente el alérgeno, porque a veces aparecen por reactividad cruzada unas pruebas positivas a muchos pólenes, y con esta otra prueba basada en diagnóstico por componentes son unos chips que mediante una tecnología de microarrays permite identificar el alérgeno. Podemos decir, ¿sabes que usted a tal gramínea, o solo al olivo, o solo a la arizónica, o solo al plátano de sombra, o dentro de la batería de ácaros, que son muchos, a determinado ácaro? Ustedes tienen conflictos con otras especialidades, porque cuando llegan al asma se encuentran con los neumólogos, y cuando llegan al aparato digestivo se encuentran con los gastroenterólogos. Me refiero a la anisakis. ¿Qué piensa el presidente de la Sociedad Española de Alergología de ese problema? Pues la verdad es que, al menos desde que yo presido la Junta Directiva de la Sociedad Española de Alergia, lo que estamos haciendo es tender puentes. Yo creo que los pacientes no son de nadie, de tal neumología, de tal servicio digestivo o de otorrinolaringología, no. El paciente debe estar diagnosticado y tratado de forma correcta, y es cierto, y hay que reconocerlo públicamente, que los 1000 alergólogos que estamos trabajando en España no podemos atender a los 10 millones de pacientes. Lo que sí que tenemos que hacer es establecer buenas vías de comunicación y trabajar en conjunto. Por ejemplo, dentro de muy pocas semanas va a ver la luz un importante documento que es la Guía Española de Manejo del Asma, en la cual neumólogos, alergólogos, y no nos podemos olvidar, porque son esenciales, los médicos de atención primaria, tanto médicos de familia, generalistas, médicos rurales, los médicos de urgencias y los pediatras, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, podemos llegar a documentos de consenso que nos permita diagnosticar y tratar a los pacientes alérgicos y conseguir la mejor calidad de vida posible. Yo creo que debemos siempre pensar en los pacientes antes que en nuestras sociedades. Bueno, estamos llegando al final de estos diálogos de PR Salud con el doctor Tomás Chivato, y hay también una inquietud, y es esas palabras que usamos. ¿Es lo mismo atopia que alergia o son cuestiones diferentes? Son cuestiones distintas. El término atopia lo que nos habla es de una predisposición a padecer un proceso alérgico. Cuando ya se tiene alergia, existen claramente unos anticuerpos que podemos medir mediante las pruebas en la piel o mediante los análisis de sangre, que nos certifican a qué se está sensibilizado, qué alergia se tiene, bien sea inhalantes, alimentos, medicamentos o insectos, que no hemos tenido tiempo a hablar de las abejas y avispas, que son realmente peligrosas. Es cierto. ¿Hay una geografía española de la alergia? Sí, en este estudio de alergológica que decíamos al principio, tenemos un mapa de patologías. No es lo mismo tener un asma en la ciudad de La Coruña que en la ciudad de Madrid, que en la ciudad de Murcia. Tenemos pólenes distintos que, dependiendo de la zona en la que vivimos, producen la alergia. O, por ejemplo, los ácaros, que afectan, por ejemplo, en las Islas Canarias a prácticamente la totalidad de los pacientes alérgicos, mientras que aquí en Madrid, con estos cambios de temperatura, invierno frío y veranos cálidos, los ácaros no tienen tanta trascendencia. Hay una cuestión muy social, y es el tema del deporte, del ejercicio físico. Hoy en día sabemos que cualquier patología, cualquier enfermedad tiene un trípode. El tratamiento, sea médico o sea quirúrgico, pero también tiene la nutrición, la dieta o el ejercicio físico. Relación entre ejercicio físico, deporte y procesos asmáticos. Bueno, pues ahí hay dos aspectos muy relevantes. En primer lugar, decir que un asmático puede hacer la actividad física que quiera, siempre y cuando esté bien tratado y bien controlado. Por dar una cifra, en unos Juegos Olímpicos el 10% de los atletas tienen asma bronquial, por tanto están compitiendo al máximo nivel. Por tanto, no existe limitación para el ejercicio físico siempre y cuando esté bien tratado. Y luego hay otro matiz importante, hay un tipo de asma muy específico
que es el asma inducido por ejercicio físico. Cuando un paciente hace un deporte puede tener un cuadro de broncoespasmo con tos, claro, con la exigencia que hay. Exacto, influye mucho también el aire frío que tenemos, por ejemplo, ahora en invierno, o si ha tenido una infección respiratoria previa, pero también tiene su tratamiento y no vamos a dejar nunca por parte de un alergólogo sin hacer de ejercicio físico a un niño o a un joven, porque es fundamental para su desarrollo, no solo físico, sino psíquico y completo, integral. Hay datos muy significativos de asmáticos como Mark Spitz o Indurain, que eran asmáticos y consiguieron retos importantes en el mundo del deporte. Hay una cuestión que también nos inquieta, y es que, bueno, hablamos de muchas cosas, hemos hablado de Schering-Plough, pero ¿cuáles son las industrias, estoy hablando de investigación en la industria farmacéutica, cuáles son las industrias que en este momento farmacéuticas están investigando y ayudando a la investigación clínica en España en el ámbito de la alergología, las más importantes? Bueno, pues tenemos laboratorios que son puramente nacionales, que hay que reconocerlo públicamente, por ejemplo, el laboratorio Almiral o el laboratorio Uriach, o el laboratorio FAES, que están muy volcados en el campo de los antihistamínicos. FAES en el País Vasco, Almiral y Uriach en Cataluña están volcándose en el campo de los antihistamínicos. Luego tenemos empresas multinacionales, como puede ser, por ejemplo, MSD, GSK o AstraZeneca, que están también con fábricas de producción de fármacos y líneas de investigación aquí en España muy relacionados con el asma bronquial. Hay también otros laboratorios dedicados a la inmunoterapia, que son laboratorios internacionales, como puede ser ALK Bello o Staller Jens, pero disponemos también de industria en inmunoterapia aquí en España, como puede ser Leti, la clásica Leti. Clásica Leti, que lleva toda la vida con nosotros, con los alergólogos, o también el laboratorio, tenemos muchos, Vía Laristegui en País Vasco, Diatera aquí en Madrid, hasta una larga lista. Claro. Son muchísimos los laboratorios. Podemos decir que, afortunadamente para los pacientes alérgicos, la industria está bien representada en el ámbito también del diagnóstico. La empresa Fadia, que es la que controla todo este tema de diagnóstico por componentes, o la IG Total, o marcadores de inflamación, también está muy volcada en este mundo. La industria del diagnóstico, ¿no? de las pruebas alérgicas también es una industria importante, ¿no? Con los test y todo eso. Fundamental. Definitivamente, salen muy nuevas cosas en todos los ámbitos, en el tratamiento, en el diagnóstico, y realmente la investigación clínica por parte de estos laboratorios está bien conducida en España. Hay grupos de trabajo que tienen relación con el europeo y con todo a nivel internacional. ¿Usted considera que eso funciona? Sí, podemos decir rotundamente que los alergólogos españoles están muy bien representados en el campo de la investigación. Tenemos en nuestra sociedad 16 comités científicos que cubren todas las áreas de investigación y, por ejemplo, me he olvidado, tenemos alguna novedad terapéutica importante como es la anti-IgE, la molécula que está mediando todas estas reacciones. El laboratorio Novartis, que es responsable de la fabricación a nivel internacional del omalizumab, que es el fármaco que utilizamos para algunos asmas graves mal controlados, muchos de estos ensayos, y ya se ha convertido en una rutina diaria, en España se han hecho estos estudios aquí con resultados espectaculares que hemos podido exportar a congresos europeos, norteamericanos, y no tenemos ningún problema a nivel internacional. En la Antártida no hacen esas pruebas. Novartis no va a ir a la Antártida. Novartis no va a ir a la... Tiene que venir a lugares como España, en los que hay una geografía alergológica importante para ver la inmunoglobulina IgE, ¿no? De todas maneras, en estos diálogos de salud de PR tenemos que dar las gracias al doctor Tomás Chivato porque los ha inaugurado. Hemos empezado por la A. Es una casualidad, no lo hemos buscado, ha sido así. Ha dejado unos instantes su trabajo en el hospital y le queríamos dar las gracias y que sepa que en el recuerdo histórico queda grabado el día de hoy como el día que se iniciaron con usted los diálogos de salud de PR Salud. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Y a ustedes ya lo saben, cada semana Diálogos de PR Salud traerá a uno de los mejores especialistas españoles en cada uno de los ámbitos de las sociedades científicas. Muchas gracias.